Buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa Testimonios de Vida. Hoy nos acompaña Sofía, una mujer extraordinariamente valiente que ha decidido compartir con nosotros un testimonio muy personal y conmovedor sobre un momento que marcó su vida para siempre cuando era apenas una adolescente. Sofía, muchas gracias por estar aquí con nosotros y por tu valentía al contar nuestra historia. Sabemos que no es fácil revivir estos momentos, pero tu testimonio puede ayudar a muchas personas. Gracias por recibirme, Miguel. Es cierto, no es fácil hablar de esto, pero si mi historia puede ayudar a alguien, vale la pena contarla. Lo que voy a relatar sucedió cuando tenía apenas 14 años, en mi barrio natal, cerca de la zona de Curuzú, en Valencia. Era una tarde normal de primavera, alrededor de las 5 de la tarde. Recuerdo que había salido a hacer unos mandados para mi madre y regresaba a casa caminando por las calles que conocía de memoria desde pequeña. El sol todavía brillaba. Había gente en la calle, niños jugando en las aceras. Era un día completamente normal, uno de esos días que nunca imaginas que pueden cambiar tu vida para siempre. Llevaba puesto un vestido azul que mi abuela me había regalado y unas sandalias blancas que acababa de estrenar. De repente, sin ninguna advertencia, un hombre me abordó por la espalda. Todo sucedió tan rápido que al principio pensé que era alguien conocido, quizás un primo o un amigo de la familia jugando una broma pesada. Me jaló hacia atrás con una fuerza increíble, pero cuando logré girarme para ver quién era, mi sangre se heló. Era un hombre completamente desconocido, de aproximadamente 30 años, con barba de varios días, ojos oscuros y una mirada que jamás podré olvidar. Ya me tenía completamente atrapada entre sus brazos. Llevaba una camisa de franela a cuadros rojos y negros, toda abotonada, y unos pantalones vaqueros sucios. Me presionó algo frío y puntiagudo contra mis costillas. Después supe que era un arma blanca pequeña. Sus palabras me golpearon como un martillo. Soy un fugitivo de la policía, y tú vas a ser mi escudo humano. Te necesito para que los agentes no me atrapen. Si colaboras, no te pasará nada malo. Mi primera reacción fue intentar ayudarlo, con la inocencia de una niña de 14 años. Le supliqué que subiera por la colina de San Antonio, que estaba justo ahí cerca. Le dije que por ahí podía escapar sin problemas. Pero él me miró con esos ojos fríos y me ordenó tajantemente: vas a acompañarme y no vas a reaccionar. No vas a gritar, no vas a hacer nada, porque si lo haces, te juro que te lastimo aquí mismo y ahora. Nunca en mis 14 años de vida imaginé que podría vivir algo así. Era como si hubiera entrado en una película de terror. Pero esto era real. Era mi vida. Caminé con él completamente aterrorizada, sintiendo cómo mis piernas temblaban con cada paso. Me llevó abrazada, controlando cada uno de mis movimientos, susurrándome amenazas al oído cada vez que intentaba mirar a alguien en la calle. Sonríe, me decía. Actúa como si fueras mi novia, como si estuviéramos paseando. No tengo idea de cuánta distancia recorrimos en esa caminata del horror. Solo sé que me llevó desde cerca de la zona de Curuzú hasta el barrio del Retiro, caminando por calles secundarias, callejones poco transitados y lugares que él parecía conocer muy bien. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, me arrastró hacia un terreno baldío lleno de maleza alta y arbustos espesos en la zona industrial de Luis Eduardo Magallanes. Era un lugar completamente apartado, donde raramente pasaba gente. Cuando llegamos a ese lugar desolado, yo aún tenía la esperanza ingenua de que me dejaría ir. Con mi inocencia de 14 años, pensaba que tal vez solo necesitaba un lugar para esconderse y después me liberaría. No podía imaginar lo que realmente pretendía hacer conmigo. Pero entonces, cuando estuvimos completamente ocultos entre la maleza alta, lejos de cualquier posibilidad de que alguien nos viera o escuchara, me ordenó con una voz que me heló la sangre: quítate toda la ropa, ahora mismo. En ese momento mi mundo se derrumbó. Le rogué con todas mis fuerzas, le supliqué con lágrimas en los ojos: por favor, señor, no me haga esto, se lo ruego por lo que más quiera. Soy solo una niña, tengo 14 años, por favor, tenga compasión. Pero él me gritó con una furia que me aterrorizó aún más:
En ese momento, entendí que todos mis sueños de niña, mis ilusiones románticas, todo lo que había proyectado y soñado durante mis 14 años de vida, se había acabado de la forma más cruel posible. Después me agredió de la manera más brutal y despiadada que se pueda imaginar. Me lastimó sin piedad alguna, sin importarme mis gritos, mis súplicas, mis lágrimas. Me quedé tirada en el suelo duro y frío de aquel lugar desolado, completamente destrozada, tanto física como emocionalmente. Pasé varios momentos terribles con aquel hombre en ese lugar maldito. Hubo momentos en que pensé, si me lastima más, aquí mismo tal vez sea mejor porque mi vida, mis sueños, todo ya terminó. El dolor físico era insoportable, pero el dolor emocional era 1000 veces peor. Pero en algún momento, en medio de toda esa desesperación, sentí una fuerza interior muy poderosa que me decía, no reacciones violentamente, no lo provoques más, no estás sola, Dios está contigo y te va a proteger. Después de un rato, que me pareció una eternidad, le dije con la voz más calmada que pude, Señor, vámonos de aquí. Él se quedó muy quieto, pensativo, y después me ordenó, ponte de espaldas a mí y no te muevas. Cuando obedecí y me puse de espaldas, imaginé que me iba a lastimar aún más. Miré hacia el cielo nublado de la tarde y oré con toda mi alma. Dios mío, si existes, no permitas que me haga más daño aquí. Por favor, Dios santo, no permitas que me lastime sin que pueda ver a mi familia otra vez. Después de unos minutos eternos, me dijo, date la vuelta despacio. Cuando me giré con mucho miedo, vi que él ya estaba completamente vestido y se veía diferente, más calmado, pero también más nervioso. Comenzó a decirme cosas extrañas. Niña, eres muy hermosa, realmente muy hermosa. No debería haber hecho esto contigo, pero no pude controlarme. Me da mucha vergüenza que me veas así. En ese momento crítico, fui llena de una fuerza divina tan grande, una sabiduría que no era mía, porque lo miré directamente a los ojos y le dije, Señor, tranquilo, cálmese, por favor. Él me miró muy sorprendido y me preguntó, ¿me estás pidiendo que me calme después de lo que acabo de hacerte? Le respondí, actuando como si fuera una mujer adulta, sí, por favor, cálmese, porque todo está bien. Lo que pasó ya pasó y ahora tenemos que salir de aquí. Entonces le dije, pero tenemos que salir de aquí ahora mismo, porque mi madre, doña Pilar, puede empezar a preocuparse y llamar a la Guardia Civil. No quiero que la policía lo alcance porque no quiero que le hagan daño. Él me respondió con una voz quebrada, pero te hice mucho daño, niña. Tengo una hija pequeña, María, de 3 años, y no me gustaría jamás que ningún hombre le hiciera a mi hija lo que yo te acabo de hacer a ti. En aquel momento crucial, tuve que hablarle de esa manera, porque tenía un terrible miedo de que comenzara a lastimarme más brutalmente en aquel lugar abandonado. Comencé a actuar como si todo había estado bien, como si hubiera sido diferente a lo que realmente fue. Le dije, Señor, no se preocupe, soy su amiga ahora. Me convirtió en mujer. Me encanta haber vivido esta experiencia con usted. Ahora somos íntimos. Tenemos un secreto especial entre nosotros. Pero por dentro estaba temblando tanto que no podía mantenerme en pie. Me temblaban tanto en las piernas que mi voz se cortaba constantemente, y él notó mi nerviosismo. Aún así me agarró fuertemente y me dio un beso forzado en la boca. Le dije, vámonos de aquí, por favor, antes de que se haga más tarde. Cuando íbamos a salir de aquel lugar maldito, me dijo, quítate ese reloj de tu brazo, me gusta. Tenía un reloj Casio plateado que mi padre, don Fernando, me había regalado antes de emigrar a Alemania en busca de trabajo. Era lo único que tenía de él, y le tenía muchísimo cariño. Me quitó aquel reloj de la muñeca izquierda y se lo guardó en el bolsillo de su pantalón. Es un recuerdo, me dijo con una sonrisa que me dio escalofríos. Bajamos la colina caminando muy despacio. Él me mantenía abrazada, como si fuéramos una pareja normal, susurrándome, «Recuerda, si alguien pregunta, somos novios. No digas nada extraño o regreso por ti». Cuando llegamos cerca de la parada de autobús de la línea 15, en la avenida del Puerto, él me miró una última vez y me dijo, «Ha sido un placer conocerte, niña hermosa». Después me empujó con mucha fuerza. Caí al suelo raspándome las rodillas y las palmas de las manos.
Cuando logré levantarme, adolorida y confundida, tratando de entender qué había pasado realmente, él ya había desaparecido completamente entre la multitud. Era como si se hubiese esfumado. Comencé a gritar desesperadamente en la parada. «¡Ayúdenme, por favor, ayúdenme! Un hombre me hizo daño, me violó». Pero la gente me miraba extraño. Algunos pensaban que estaba loca. Ese hombre maldito ya se había desvanecido como una pesadilla. Crucé la calle como una loca, completamente desesperada, sin saber exactamente dónde me encontraba. Nerviosa, llorando desconsoladamente, porque lo único que quería era ver a mi novio Alejandro. Necesitaba verlo urgentemente. Necesitaba ver a mi madre. Quería abrazar a mi familia y sentirme seguro otra vez. Salí corriendo hacia la primera parada que vi y tomé el primer autobús que pasó, sin siquiera mirar el número de la línea. Dentro del autobús, por suerte, encontré a don Ramón, un vecino mayor de nuestro barrio que me conocía desde pequeña. Él me consoló y me preguntó qué había pasado, pero yo no podía explicar nada coherentemente. Don Ramón me acompañó hasta mi casa y habló con mi madre. Al llegar a casa, corrí directamente al baño, llorando desconsoladamente. Inmediatamente me metí bajo la ducha con agua muy caliente. Esas escenas de películas que uno ve donde las víctimas se duchan obsesivamente son completamente verdaderas. Uno siente una necesidad desesperada de lavarse, de limpiarse, de quitarse de encima todo rastro de lo que pasó. Recuerdo que me enjabonaba las manos con jabón heno de Pravia una y otra vez y me frotaba la boca, el cuello, el pecho, todo el cuerpo, especialmente donde él me había tocado, donde sentía que sus manos sucias me habían tocado. Me restregaba la piel con mucha fuerza hasta lastimarme, lavándome compulsivamente. Quería borrar todo, quería que desapareciera de mi cuerpo cualquier rastro de ese hombre horrible. Después me di cuenta de que ni siquiera debería haber tomado esa ducha tan pronto, porque necesitaba ir inmediatamente a la comisaría de policía para hacer el examen médico forense y recoger las evidencias. Pero en ese momento no podía pensar con claridad. Mi novio Alejandro, que entonces tenía 18 años, llegó a casa muy preocupado, porque don Ramón le había contado algo. Yo era muy inocente para mis 14 años. Era realmente solo una niña que jugaba con muñecas y creía en cuentos de hadas. Recuerdo vívidamente cuando llegué a la comisaría del Distrito Centro, específicamente al Instituto de Medicina Legal. El médico forense, el doctor Jiménez, junto con los inspectores García y Martínez, y varios policías se molestaron muchísimo cuando me vieron. Todos estaban indignados porque veían claramente que era una niña pequeña, una menor de edad a la que un hombre adulto había agarrado y le había hecho ese daño terrible. «Es una criatura», decían entre ellos. Recuerdo que el doctor Jiménez, un hombre mayor con pelo canoso, me dijo con muchísima delicadeza: «Sofía, soy médico, soy un hombre bueno, no te voy a hacer ningún daño. Te voy a examinar con mucho cuidado y mucho respeto. Necesito que confíes en mí». Después de todos los exámenes médicos forenses, quedé completamente destrozada física y emocionalmente. No podía sentarme normalmente, no podía caminar bien, quedé muy lastimada internamente. Salí de aquel lugar sintiendo que realmente Deus me había dado la sabiduría y las estrategias correctas para que aquel hombre no me hubiera matado. Pero entonces comenzó otra pesadilla igual de terrible, la desconfianza de la gente. Después de pasar por todos los exámenes médicos forenses para poder comprobar legalmente que realmente había sido violada, tenía que esperar que salieran los resultados oficiales. Mientras tanto, algunas personas cercanas a mí, incluso vecinos y conocidos, comenzaron a dudar de mi testimonio. Me decían cosas horribles como: «Dices que fuiste violada y no tienes ni un solo golpe visible, no tienes una mordida, no tienes un moretón en la cara». Incluso hubo personas que le dijeron cosas terribles a mi novio Alejandro. «Oye, averigua bien si esta niña no se enamoró de algún hombre mayor, se acostó con él por voluntad propia, después él la rechazó y ella inventó esta historia de violación para cubrirse contigo». Fue tan doloroso el periodo posterior al ataque como el ataque mismo. Tener que soportar la espera de los resultados del examen médico oficial, tener que escuchar a personas que se suponía que me querían y me apoyaban, diciéndome que yo no había sido realmente violada, que aquello no había sido verdad, que me había inventado todo. «¿Hasta qué punto eso que cuentas es verdad?», me preguntaban con suspicacia. Ahí realmente comenzó mi segunda batalla, y tuve que enfrentarla como una guerrera, siendo apenas una adolescente de 14, 15, 16 años. Además de lidiar con el trauma de la violación, tuve que enfrentar durante 11 años el terrible alcoholismo de mi madre, doña Pilar.
No fue nada fácil porque en los momentos más difíciles de mi vida, cuando más necesitaba el apoyo maternal, quería tener a mi madre cerca para que me consolara, pero ella estaba tan ebria que prácticamente no existía para mí. ¿Cuántas veces me sentí completamente sola, llorando en mi habitación, queriendo hablar con mi padre don Fernando, pero él estaba trabajando en Alemania, a miles de kilómetros de distancia? Mi novio Alejandro siempre estuvo presente como un hombre bueno y comprensivo. Fue aquel hombre que me guió y me cuidó dentro de las limitaciones de su propia juventud. Me protegió mucho a pesar de todas las dificultades. Mis hermanos pequeños, Javier y Carmen, eran demasiado jóvenes para entender lo que había pasado. No podían instruirme en nada, orientarme en nada, apoyarme emocionalmente. Entonces viví una adolescencia muy difícil donde tuve que enfrentar simultáneamente las secuelas de esa violación brutal y el alcoholismo destructivo de mi madre. Estaba completamente llena de heridas emocionales profundas, llena de cicatrices invisibles en mi alma. Recuerdo que me encerraba en mi cuarto cada noche y conversaba con Dios durante horas. Tenía muchísima fe en Dios. Le decía: Dios mío, ayúdame a superar esto, dame fuerzas para seguir adelante. Como consecuencia del trauma, desarrollé síndrome de pánico severo. Desarrollé una fobia terrible hacia los hombres. Cuando cualquier hombre se acercaba a mí, inmediatamente pensaba que me iba a violar, que me iba a hacer daño. Viví en un estado de alerta constante, de fuerza permanente. Estuve más de 2 años completamente aterrorizada, sin poder tener una vida normal. No podía salir sola a la calle, no podía estar en lugares con muchos hombres, no podía ni siquiera ver películas donde hubiera escenas de violencia. Constantemente me atormentaba pensando: ¿cómo será mi vida íntima cuando me case? ¿Cómo será mi noche de bodas? Porque ya no soy virgen, ya no soy pura. Esa obsesión me destruía psicológicamente día tras día. Desarrollé una depresión profunda. ¿Cuántos traumas psicológicos tuve que superar? ¿Cuántas noches de insomnio? ¿Cuántas pesadillas? Pero el Señor Jesús poco a poco me fue sanando y me restituyó completamente. Él me devolvió mi dignidad, mi autoestima, mi capacidad de amar y ser amada. Cuando miro hacia atrás después de tantos años, puedo decir con orgullo que soy una mujer guerrera del Señor. Cuando analizo mi vida, veo la fuerza sobrenatural que Dios me dio para superar algo tan terrible. ¡Qué cosa más maravillosa! A pesar de todos los dolores, las heridas, los traumas, Él es infinitamente poderoso para restaurar lo que parecía completamente destruido. Restaura, reconstruye, sana, como dice claramente en su palabra sagrada que Él es nuestro alfarero y nosotros somos el barro en sus manos. Sofía, realmente no tengo palabras para expresar la admiración que siento por tu valentía y tu fortaleza. Muchas gracias por compartir tu testimonio tan íntimo y conmovedor con todos nosotros. Tu historia es un ejemplo extraordinario de superación, de fe inquebrantable y de la capacidad del ser humano para sanar y transformar el dolor en esperanza. Estoy seguro de que tu testimonio tocará profundamente a muchos corazones y ayudará a personas que tal vez estén pasando por situaciones similares. Si este testimonio te ha impactado tanto como a mí y aún no te has suscrito a nuestro canal Testimonios de Vida, te invito cordialmente a hacerlo para que puedas seguir viendo más historias como esta, testimonios reales de superación, fe y esperanza que pueden cambiar completamente tu perspectiva sobre la vida. Hasta nuestro próximo encuentro y que Dios los bendiga abundantemente.